Ya están en la última concentración. Con esto, seguramente se va a arrancar. Este es el penúltimo partido. Ya está la batalla, grito de batalla de Tlaui. Ahí está la matraca, traca. Saldrá la tercera copa para Tlaui o saldrá la segunda copa para Tamix. ¿Cómo será la historia? Tama lleva una copa, Tlaui lleva 2 copas. ¿Será la tercera para Tlaui o la segunda para Tamix? Entonces, si es la segunda, empataremos 2-2. O será 3-1, dependiendo lo que digan en este momento los señores. Ahí estamos, señoras, señores. Bonito partido se nos viene. Está el equipo de Tlaui contra el equipo de Tamix. Tamix contra Tlaui. Se va al brinco el número 16 por la victoria, por la corona para llegar a esto. Tuvieron que dejar a muchos equipos. Nada fácil, señoras y señores. Así que en este momento arranca el partido. La pelota lo tiene 11 de Tamix. ¡Adentro! 2 puntos a favor de Tamix. Viene el número 11, Panchito para Lenin. Lenin buscando por dónde, encarando, pierde la pelota Lenin. Avanza Tamix, número 15. Ahí buscando al 13, al 4, el 4 a la media vuelta. Bajo la tabla, amo y señores, está Panchito. Avanza Lenin, va jugando lateral, avanza buscando, ¿qué hace? Se desconcentró Panchito, recompone, pase picado por el Muyo, la media vuelta. Adentro. Así está empezando esto, a tambor batiente. Viene el número 15. Esto es Tamix con la pelota número 11. 11 buscando, encontrando al 13. El 13, lanzamiento, no hay nada. Lo tiene el número 4. También está en el poste. Avanza Lenin con la pelota. Lenin va a encarar, Lenin va a abrir. Lanzamiento de Tlaui, no hay nada. Ahí tenía que haber entrado. 2-2 el marcador. Va a estar parejito. 4 cuartos. Viene el número 15. El 15 se levanta. No entra la pelota. Lo tiene en este momento el número 4. Para Lenin. Para el número 15. 16. Nuevamente para Pancho. 4 con la pelota. Buscando. Quiere abrir por la lateral. No, prefiere por el centro. ¿Por dónde? ¿Por dónde abre? ¿Quién es el receptor? Por un costado. Con el Muyo. Ahí buscando José Guadalupe. Nuevamente. Pierde la pelota. No. Por ahí la van a reventar rápidamente. No. Por eso se apresura Lenin. Para cuidar al hombre que iba adelantado. Avanza el equipo de Tamazulapan. Es el número 15. Entre Paisanos Mijes se están enfrentando en la gran final. Viene el 13 de 3. Adentro. 5-2 el marcador en la parte inicial. Es el primer periodo. Así que ahorita no hay nada para nadie todavía. No hay nada para nadie. ¿Quién es el entrenador? No veo entrenador entre ellos. Igual, entre ellos se van platicando. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Por qué estás fallando? 5-2 el marcador. Con este triple que acaba de colocar el jugador número 13. Y con eso va arriba Tamazulapan del Espíritu Santo. Miguel, le decíamos, Tlaui se lleva 3 copas. Y Tama se queda con una copa. Una posibilidad, 2. Cada quien se lleva 2 copas. Esa sería la segunda posibilidad. Vamos a esperar cómo está la situación. Tlaui ya aseguró 2 copas. Tama tiene asegurado una copa. Alguna estadística que sabemos. Vamos, señoras, señores. Está allí la pelota. La va a poner en circulación el equipo de Tlaui Toltepec número 10. 10 con la pelota observando el panorama. Este es Panchito. Ahí buscando por quién. Para Lenin con la pelota de 3. Se levanta. Pum. No hay nada. Bonita elevación, pero no hay nada. Avanza el equipo de Tamix. Le mete velocidad adentro. Está quedando Tlaui Toltepec 7-2. Urgen las canastas. A ver cómo reacciona. Entró Felipe, el güero, para el número 4, para Felipe. Esto es bueno, esto es canastero, se levanta. Zurdito por ahí, no hay nada. El Muyo nuevamente agarrando forma. ¿Para quién? Para el número 10 de reversa. La gente feliz de la vida, 4-7. Avanza entonces Tamazulapan, tablerazo adentro. Pauli cuenta, veo más seguro a Tama. No sé por qué, los veo más seguros. Más trabajo de equipo, más puntería.
9-4 el marcador. Va a estar difícil para Tlaui. Va a estar difícil para Tlaui. Va el número 15. Está en la pintura el número 15. Un tiro adicional y no falla. 10-4, 6 puntos de diferencia. Avanzamos rápidamente. Viene Lenin al abordaje. Para Panchito con su número 10. 10 buscando a Lenin. Lenin, ¿quién es el receptor? Ahí para el 8, para el 5, perdón, que es Muyo. 5, José Guadalupe buscando para Felipe el Güero. Felipe el 7 por el centro buscando, abriendo. Lenin, pase picado, tiene que tirar. Se mete Lenin hasta la cocina, provocando una falta. Muyo dice, no está funcionando. Esto no está funcionando. Por eso se rasca la cabeza porque siente que se le está yendo 10-4. 5 primeros minutos. Ahí está la porra apoyando a Tlaui. Viene el número 3. Prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para Lenin. Segundo intento. Prepara metralla. Punta fuego. Observaremos. Adentro. Marcador 5-10. Eso es bueno. Bueno para el espectáculo. La gente, la expectativa casi nadie aplaude porque son equipos mijes. Avanzamos, no hay porra. No hay porra, por al rato van a ver Ixtlán contra Villa Alta. No sé cómo le va a ir a Villa Alta. Ahí vamos a ver, es el número 11. 11 de Tama. Tama se levanta, entró y salió la pelota, eso es bueno. Avance de Felipe el Güero, el número 7 va a colar, se le escurre la pelota. ¿Dónde sacó la pelota? Se lo dio. Ahí jugando a muerte. Viene el 4. Ahí tapón que le pone el Muyo al jugador. Eso le emociona a la gente. La bulla se nota. Avanza el número 4 buscando a quién. Nuevamente al 4 para el 10. El 10 tiró pero sin la pelota. Ahí me lo desarmaron fácilmente. La pelota va a ser por la línea de fondo a favor de Panchito. Número 10 con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Dónde andamos? Ahí está Lenin. Dice que Lenin algo, una marcación. Así que la pelota ya le va a corresponder al equipo de Tama. Número 15, Tama, al número 11 con la pelota. Busca, observa, panorama. Al número 14, va a encarar, se va a levantar la media vuelta. ¿Qué hace 14? Pierde la pelota. Ya lo tiene el número 4. Al número 13, buscando al 7. Al 7 lo tiene Felipe. Felipe a una mano. ¡Adentro! Le digo que es canastero. 10-7. Eso es puro oxígeno para Tlaui en tiempo fuera. Está Diego Armando Maradona ahí al mando. Ya viste, Federico. Es el uniforme de Diego Armando Maradona. ¿Cómo no van a ganar si está Diego Armando? Que existe una escuela maridoñana. Ahí están. Hay un estadio que se llama Diego Armando Maradona. Y aquí lo tenemos. Alguien que lo idolatra con el uniforme de fútbol. Y dijeran en las redes sociales cómo no van a ganar. Por otro lado está Tlaui. Está Tlaui. Carlitos nada más les da agua. Agua para que se hidraten. Avanzamos, marcador 10-7, primer periodo. 10-7 el marcador, nada para nadie todavía. Hasta ahorita no vemos claro. Eso es bueno que no veamos claro, porque si vemos muy claro ya sabríamos quién gana. Se notaría inmediatamente el marcador 10-7 hasta ahorita. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tlaui. Viene el número 11 con la pelota, observando. Tlaui Toltepec le cuesta más, siempre está yendo abajo. Viene entonces el número 15 con la pelota. 15 observa el panorama, el Muyo concentrado. Intenta taparlo otra vez, no hay nada. Recupera el 14 por todo lo alto. Viene el número 13, va a tirar, no hay nada. Esta vez no hubo puntería. Es un tirador de 3 en potencia. Esta vez no hubo. Viene entonces Tama con la pelota. Tama va a tirar, hace lanzamiento, no hay nada. Tlaui recupera. Esta pelota se salió y va a ser para Tlaui Toltepec. ¿Cómo lo está viviendo usted en casita? Este es el clásico en la región Miguel. Lenin se soba, por ahí lo rasguñaron. Avanza el número 13 con la pelota. Ahí para el Güero. El Güero se levanta. Esta vez no entra la canasta, pero trae suerte. El 9 la había agarrado y la soltó. Nadie lo presionaba, por eso se lamenta. Una palmada, dice, ¿qué diablos me está pasando? Viene entonces el número 10, que diga 4 con la pelota, para tratar de apresurar el saque. Presiona fuertemente el equipo de Tamix. No logra ni hacer que se mueva Tlaui Toltepec.
Ahí está nuevamente el número 4. El 4, a ver quién encuentra de receptor. 4 por la línea de fondo. Ahí para Lenin. Lenin con la pelota va a entrar. No entra. Contrarremate adentro. Adentro, señoras y señores. Marcador 9-10. Se está recuperando Tlahuitoltepec. Bueno para el espectáculo. Viene entonces el 11. El 11 con la pelota. 40 segundos. Se termina el primer periodo. Está en la pintura. Observa qué hace. Tira un poquito atrás de triple. No hay nada. La pelota, el rebote. Hay una falta. Hay una falta. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Tamix. La falta me parece que fue del número 13. Saque lateral. Ahí está la pelota, el 11 Tamix con la pelota, va a encarar, va a entrar, la media vuelta, no hay nada, el número 13, se levanta, no hay nada, la pelota lo tiene Lenin, al abordaje viene Lenin, va a colar, no, le quitaron la pelota, pero hay una falta. Saludos cordiales a toda la gente que nos está viendo ahí en casita, ahí con su televisor seguramente. Y si nos sintoniza, muchas gracias por su preferencia. Aquí andamos, todavía es el penúltimo partido. Va Lenin con la pelota. ¡Ah! Segunda vez que le roban la pelota. ¿Qué pasa con la pelota? Se acabó, señoras y señores. 10-9 el marcador. Ahora sí que técnicamente nada para nadie. Nada para nadie. Viene la segunda parte en breves momentos. La segunda parte. Va a comenzar el segundo periodo para ver ¿cómo avanzaría el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo, mije? Bonito y candente partido. Son señores que todavía presentan mucha movilidad. Después de aquí viene la libre. Villa Alta contra Ixtlán. El griterío a favor de Ixtlán de Juárez. Casi es local, de hecho está aquí a 5 minutos. A 10 póngale, por si hay tráfico. Avanzamos, señoras y señores. Viene la segunda mitad en la voz de nuestro compañero y amigo Federico Vázquez Martínez. Claro que sí, amigo. Estamos presenciando un bonito encuentro y déjenme decirles hasta dónde vinieron a enfrentarse una vez más estos paisanos. Sabemos que es muy frecuente el encuentro que tienen ellos en esa zona, en la región, y vinieron aquí hasta Ixtlán, hasta Guelatao de Juárez, Oaxaca, para deleitar al público de esta zona de la forma en que se juega el básquetbol por esa Sierra Mije. Entonces estamos presenciando un bonito encuentro. Ahí Tamazulapan había iniciado con más puntería, con más ánimos, creo. Pero Tlahui está empezando a avanzar. Tlahui ha empezado a sumar ahí forzadamente. Tira el número 9. Ahí el amigo de Tamazulapan. Ya Tlahui tiene en su poder el esférico. Ahí el número 4. Pase muy comprometido. Pero logra sacarlo Pancho ahí. Y no pasa nada, dice el señor árbitro. Simplemente fue un fuera. Por lo tanto, ya hay un cambio para el equipo de Tama. Hay todavía mucha velocidad. Creo que no le pide nada a los de la categoría libre. Aunque sí, por ahí unos detallitos de velocidad, un poquito más, pero estos todavía son muy movidos. Hay mucha acción, hay mucha velocidad. Ahí Tamazulapan bajando el esférico. Ya ahí el poste. Ahí de Tama haciendo su trabajo. Ahí chocan momentáneamente los mismos compañeros de Tama. Media vuelta ahí del número 9. Pase equivocado. Intercepta a Panchito, el número 10. Buen 10, el 10 tablero. Se queda lejos y otra vez tratando de recuperar el esférico. Se va el balón para el equipo de Tamix. Así estamos presenciando este bonito encuentro. El reloj sigue su marcha. Estamos ya casi a la mitad del segundo periodo. Ahí luchando cuerpo a cuerpo, cara a cara. Ahí lanzamiento número 14 se queda corto. Y empiezan a ver cansancio. Yo empiezo a ver ahí algunos que empiezan a respirar por la boca. El número 7 de Tlahui ahí tratando de encestar. Nada. Y
ahí tumbados estos señores. El número 13 no tiene a nadie a quien combinar, simplemente deja la pelota en el terreno de juego, una media vuelta. Ahí el número 8, ahí picoteándose el esférico. Error tras error. Error tras error. De ambos lados están cometiendo errores y empieza a haber cansancio. Tienen que empezar a rotar a la gente porque el cansancio empieza a hacerse presente en este partido. Ahí los entrenadores, ahí sus compañeros animando al equipo de Tlahui, lo mismo que el equipo de Tamazulapan. Estos camaradas que son amigos, se conocen, han convivido, han jugado tantas veces desde que seguramente andaban en la categoría juvenil, se fueron a la libre mucho tiempo, muchos años. Ahora la edad no perdona, están en la categoría de veteranos. Pronto, unos años más, si Dios les da la vida, estarán en máster. Y de allí a la categoría de clásicos o dorados, algo así le llaman también después de 60 años. Entonces, aquí estamos con el número 11 del equipo de Tamazulapan, Tamix, ahí el nombre. Ahí un contacto. Presionado ese tiro. El número 15 se va inmediatamente al la línea de tiros libres porque sabe que el contacto, que el foul se lo hicieron en acción de tiro. Y nosotros aquí a gusto, ya con el penúltimo partido de esta gran jornada, una jornada larga. Desde las 8 de la mañana empezó el primer partido de la categoría infantil femenil, ahí donde el equipo de Ixtlán se coronara. Por lo tanto, ahí el número 15 no consigue nada. El número 7, número 13. Ahí pase picado para el número 11. No, es el 7. El 7. Lenin con su número 13. Ahí otra vez al número 7 haciendo la jugada. Pase para Pancho. Y está buscando con quién hacer la jugada. Ahí el número 13 desde la línea de 3. Cerquita nada más ese tiro. Ahora del otro lado el número 13, pase para el número 15. Ahí se está acercando, tira, no consigue nada. Vámonos, dice el equipo de Tlahui. El número 7, el güero, el número 4, Pancho ahí observando y le coloca media canasta a Panchito porque él solamente la tiene que colocar para que atraviese el aro. Ahí está el score, 13-10. Ahora momentáneamente Tlahui lleva la ventaja, el número 14 al número 11. Este amigo Rolando, el número 11, con ahí chocando, pierde el esférico, no pasa nada, el señor árbitro, juegue, vámonos, el número 13, otra vez al güero que anda inspirado, regresa la pelota pero mal, ahí el número 11, ahí esquivando a su contrincante, ahí Pancho defendiendo pero no logra conseguir, bueno sí logra conseguir la canasta, pero él estaba esperando un foul, pero no logra conseguir un foul y cuenta, simplemente la canasta, el número 13, 12-13, un punto de diferencia. Mullo ahí, el número 5 a Pancho, el número 4 amigo al número 13 a Mullo, se levanta, canasta de este señor, ahí cooperando con 2 puntos para la causa, ya va a exigir su crédito porque ha aportado sus 2 puntos. Y se está emparejando 12-15, Tlahui se quiere llevar la victoria, quiere llevarse 3 y no pasa nada. Nuevamente ahí le pican la bola ahí a la pelota a amigo güero y él dice, ¿cómo es posible? El número 4, Pancho, ahí a su tocayo Panchito, nada más una mague, nada, recupera él mismo con toda la fuerza, a ver, quítenme la pelota, miren nada más, hay un contacto, le regalan a Panchito, híjole,
No lo cree porque está solamente a medio metro ahí del tablero y no logra conseguir la canasta. Ahora sí, al ataque nuevamente el equipo de Tamix. Ahí buscando la falta, no hay nada, dice. Ahí está Freddy, el número 4, el número 14. Tampoco. La pelota finalmente para el equipo de Tlaui. Piden tiempo fuera, necesitan respirar, necesitan tomar aire, agua, todo lo que les dé energía porque empiezan a sentir los estragos del cansancio. Dice, cámbienme, cámbienme, ya no doy más, dice uno de los jugadores ahí de Tlaui. Y directamente se va a sentar porque sus piernas empiezan a volantear ahí, sus piernas empiezan a titubearse y por lo tanto tiene que entrar alguien más al quite. Ahí estamos con el segundo periodo. Y el tiempo sigue su marcha. El tiempo sigue su marcha. Solamente quedan 33, 32, 30 segundos. Este cuarto. Ahí está, emocionante. Por eso es que no sentí cómo es que se terminó este segundo cuarto tan rápido. Por eso estamos viendo el score 15-12. 3 puntos de diferencia favoreciendo al equipo de Tlaui. Me estaban comentando que se habían enfrentado en la fase de eliminatorias. Tlaui había perdido, pero volvió a aplicarse y pudo llegar hasta acá. Y estamos presenciando que el equipo de Tlaui anda con todo. Tamix está empezando a sentir los embates. Y por eso aquí piden un tiempo fuera porque necesitan ajustar. Se acabó este segundo periodo y nos vamos a ir al tercero. Ya llegó el tercer periodo. Nos quedan 20 minutos de juego. 20 minutos, estamos manejando periodos. Los organizadores manejaron periodos. Casi un partido se está yendo cada hora, amigo Ranulfo, porque ahí con los tiempos fueras, con los tiempos extras, se están yendo prácticamente cada hora, cada partido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que dentro de 20 minutos, 25 minutos, estaremos iniciando con el partido estelar. Vamos a ver qué tanto nos regalan estos señores, estos dos equipos que van a presentar ya lo último de lo mejor que tienen ellos en esta Copa Benito Juárez. Te dejo, amigo Ranulfo. Ahora sí, para que continuemos. Gracias, Federico. No sé si es mi visión o veo trajes típicos, será de Villalta. Ya ves que traje blanco, ¿verdad? He visto, creo que la porra. Mientras ahí está Tlaui. Avanzamos, señoras y señores. Se arranca tercer periodo. De aquí el platillo fuerte y el Black Horse. El caballo negro. Viene el güero. No, este es el 10. También es güero. También es güero, pero es Panchito. Pensé que era Felipe. Avanzamos entonces. Viene el 11. Tlaui va arriba 17-12. Viene el 11 de Tamix. Tamix con la pelota se levanta. Adentro. 2 puntos a favor de la causa de Tamix. 14-17. Nada para nadie todavía. Viene Lenin. Lenin al abordaje. Busca al güero Felipe. Felipe. ¿Para quién? Para el Muyo. El Muyo con la pelota. Ahí forcejeando, tratando de librar la zona. Ya tiene allí de 3 a Lenin. ¡Adentro! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí está. Ahora sí. Empieza a mostrar puntería. Lenin lo había intentado. Y el estirador de 3, habíamos dicho. Viene Freddy, número 15. Él es Freddy, supongo. Lanzamiento. Otro pum, 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 pum. La misma dosis. 15-17-20. Nada para nadie. Avanza Lenin al abordaje. Viene entonces Panchito, el número 10. Va a entrar, va a colar. No puede. Ahí la zona defensiva se cierra muy bien. Lenin se levanta. Lenin se ha inspirado. Lenin se ha inspirado. Así que vienen las canastas al por mayor. Otra vez. Viene el número 15. Para el número 13. 13 lanzamiento. Adentro. Este es triple. Es un pum, pum, pum. Así que las cosas 20-22. Si Tlaui no mete canastas, esto le caería muy mal. Por eso no puede fallar en cada avance. Viene Felipe. Felipe para Lenin. Lenin, ¿qué va a hacer? Va a encarar. Lenin se levanta. Lanzamiento, no hay nada. Esta vez no cayó. La pelota para quién? Para Lenin otra vez. No se lo esperaba. Ahí para Panchito. Panchito lo desarman.
Muyo, se anima, lanzamiento, no hay nada. La pelota no cae la canasta, avanza el número 15. 15 para su compañero que viene llegando de tablerito, se empató. 22-22, señoras, señores. Nada podíamos decir, ninguna esperanza, porque aquí cambian un palmo de segundos. Avanza el equipo de Tlaui. Lenin con la pelota de 3. No hay nada. La pelota está en poder de quién, de nadie. ¿Qué le pasó a este jugador? ¿A quién se lo dio? La pelota, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. ¿Quién entra? Pepe quiere entrar. Tiene ganas, se le nota. 22-22, señoras y señores. Nada para nadie. No hay nada para nadie hasta el momento. Algo pasa, no se puede. Así como iniciaron, así están ahorita. Y estamos en el tercer periodo. En la mitad del tercer periodo. Y esto ya va a terminar. Pero todavía falta. Después de este ya nos preparamos para el platillo fuerte de la tarde-noche. Mejor dicho, de la noche, porque ya son las 6 para las 8. Ya estamos pensando hasta en la cena. Avanzamos, señoras y señores. Entonces regresa el número 4. 4 se regresa. Se lo va a pasar al 17. Al 13, mejor dicho. Lenin con la pelota. Lenin va a encarar. Lenin se levanta. No hay nada. La pelota se escurre y viene el número 15 de Tamix. Tamix con la pelota. Busca allí para su compañero. Lanzamiento. No hay nada. Lo baja elegantemente el número 4. Quien acaba de volver a entrar. Avanza Lenin al abordaje. Lenin. Y así va a estar la diferencia. Viene Felipe Güero de tablerazo. Elegantemente conquistando corazones, seguramente con la elegancia, con el peinado. La porra está también. La gente se empieza a sumar a favor de Tlaui, no sé por qué. Avanza entonces Tamix buscando por dónde va el 13. El 13 se va a levantar. Adentro. 24-24. No veo por dónde. Mejor en un volado y nos vamos. Viene Lenin al abordaje. Lenin con la pelota. Se lo pasa al Güero, el que ha estado metiendo canastas al por mayor. Nuevamente Panchito busca, observa. Tiene que tirar. El reloj de disparo presiona. Para el 7. La pelota se escurre, pero sigue siendo para Tlaui. Señoras, señores. Sigue siendo para Tlaui Toltepec. Así, ahí vamos. La pelota para el número 10. Se quita la marcación y les clava 2 puntotes. Panchito todavía se mueve excelentemente dentro del área. Avanza entonces el equipo de Tlaui. Tlaui con la pelota. Tlaui busca. Este es el número 11. 11 va a entrar. Lanzamiento del 11. No hay nada. La pelota se sale. Pensé que lo iba a tener el número 10. Entre pensar y lo que es, obviamente hay una gran diferencia. Avanzamos. Viene el número 4. Ahí buscando a quién. Al 14. El 14 encara. El 14 va a levantarse. No. El 15 abre la zona. Prefiere empezar y colar. Corta el tiro. Hay una falta. Que le provocaron. Vienen 2 posibles. 24-26. Ganando Tlaui temporalmente. Se va la pintura. Aquí se empata. Va a usted ver. Con eso le digo que no se dejan. 24-26. Parejito. Casi el mismo estilo de juego. Bien, entonces, ahí está el número 15 en la pelota, en la pintura, botando la pelota, lanzamiento, adentro. 25-26 y viene el empate. Señoras y señores. Aquí está el empate. Prepara metralla, observa panorama, lanza, empata. Ya ve, 26-26. Así está el dato. Esto se va a decidir en el último segundo. Viene Lenin al abordaje, por ahí buscando, encuentra robo de pelota, aquí va a colar, aquí para quién. Querían hacer bailar a Lenin y no. Ahí el número 15, dije no, me salió el tango. Y por eso él mismo se lamenta. Así que vamos, 26-26, 3 minutos 15 segundos. Viene el equipo de Tamazulapan. El 15 encara. El 15 le mete velocidad. Lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene ¿quién? El número 13, que es Lenin.
Lenin con la pelota buscando por dónde. Ahí lo presionan entre dos. Logra salir avante. Viene el número 6. Este es el Muyo. El Muyo para Panchito. Para Panchot, mejor dicho. Se levanta Panchito, número 10. No hay nada. La pelota no entra. 26-26. Ahora sí que va a haber canastas de este lado. Viene el 15 al contraataque. Pase picado. Pierde la pelota. Ahí se enredaron. La pelota sigue en poder de Tama. Tama número 11. 11 se va a levantar. Lanzamiento. No entra. ¿Con quién se queda la pelota? Con Tlaui no. Contra remate adentro. 28-26. Se va arriba momentáneamente Tamazulapan. En el avance. Tlaui puede clavar una de 3 o de 2. Quién sabe. Todo depende. Viene Lenin. Lenin para quién. Para el número 10. Adentro no. No hay nada. Contra remate adentro. Paoli cuenta. De este lado del público fue en Tlaui. ¿Ya viste, Federico? Te digo. Andan conquistando corazones esos chamacos. No es cierto. La gente le gusta su celo de fuego. Bien, entonces. En la pintura está el número 13. Lenin está en la pintura. 28-28. 28-28. Lenin la mete. Se va uno arriba. Y así se llevan. No se quieren dejar como buenos hermanos. Van de la mano casi. Lenin prepara. Observa el panorama. Esa pelota no entró. Esa pelota no entra. La pelota ya lo tiene nuevamente el grupo, el equipo. ¿Cuál grupo? Es el equipo de Tamix. Tamix, al número 14, al 13. El 13 se va a levantar. No hay nada. Falta. 28-28. ¿Qué pasará? Que suban las papitas por aquí. Aquí le damos Matarili. Avanza Lenin con la pelota. Lenin va a encarar. Lenin se metió. No entró. Muy fuerte el tiro. Lenin tiene nuevamente la pelota. No. A Lenin me lo están aventando 3 metros fuera de la cancha. Avanza el 15. Ahora sí. Resultó la velocidad. Hay lanzamiento adentro. 31, rompimiento largo. Aquí Lenin la tiene que meter. ¿Cómo se fue a escapar esa pelota? Esto puede empezar a marcar. Son ¿qué? 3 de diferencia. Es un triple. Esto se va a acabar en este momento. Así que 12 segundos para que termine. Al 11. El 11 tiene que tirar. Se pueden ir con una gran ventaja para el último periodo. Viene Tamix. Se fueron con una gran ventaja. 33-28. Ya no le alcanza el tiempo. Aguas que están rebotando cabezas al por mayor. Se terminó. 33-28. Todavía está cerrado. Adelante, compañero Federico, todo tuyo para la última parte. A ver si logro conseguir las papitas que me están echando ojos. Están pidiendo a gritos, cómeme, Ranulfo. Estamos saludando a toda la gente. Yo sé que hay gente que se está incorporando en este partido a nuestra transmisión. Y pues agradecemos que nos estén acompañando. En estos momentos se está jugando Tlaui Toltepec, como habíamos dicho. Y vamos a esperar los últimos 10 minutos. Es el último periodo, es el último cuarto. Ya se han ido al agua 3 periodos. ¿Y cuánto han conseguido de marcador? ¿Cuánto han conseguido de canastas? 28 puntos para Tlaui, 33 para el equipo de Tamazulapan. Y estos amigos, viejos conocidos, al ratito cuando se termine el partido, les aseguro que se van a tomar una foto entre los dos equipos. Eso que ni qué. Ahí está el número 11. El número 11 velozmente se va. Le contactan y no pasa nada. Dice, solamente fue el contacto. Dice el señor árbitro. Por lo tanto, ya pone en marcha el equipo de Tamix ese balón. Y ya se ha descontado los 10 minutos. Están corriendo 9 minutos y reduciéndose más y más. Vamos a ver si reacciona Tlautotepec. Aquí obviamente tiene que seguir sumando puntos, porque si no se va a empezar a alejar Tamazulapan, porque Tamazulapan se volvió a inspirar. Primero había empezado con mucha puntería. Después, ¿qué es lo que pasó? Se cansaron, creo, un poco, porque empezaron a hacer cambios. Tlautotepec aprovechó eso y se puso casi al parejo, a un punto de diferencia nada más. Después le volvieron a meter el acelerador los de Tamazulapan y volvieron a llevar una ventaja. En estos momentos la ventaja es de 5 puntos. Aquí se incrementa, sí, se incrementa a 6 puntos. Entonces el número 11 de Tamix, con
el balón con la responsabilidad de sumar un punto más para su hoja de anotación. Nada, no consigue nada en esta oportunidad. Y el árbitro señala que la pelota va a ir para Tlahui. Y 8 minutos nada más quedando. El número 7 fuera, dice el señor árbitro. La pelota para el equipo de Tlahui. Tlahuitoltepec, Santa María Tlahuitoltepec, ahí representado por estos 5 jugadores a la cancha. Y fuertemente ahí el número 10, le quitan la pelota. Otra vez le quitan la pelota al número de Tama. Número 9 y remata el número 7. Le cometen la falta porque este jugador está buscando con todas las ansias que se incrementen 2 puntos más cuando menos y se acerquen a 4 puntos. Tlahui, ahí 28-34, ahí tiene 2 posibilidades, ahí tiene 2 oportunidades para que pueda continuar. Ahí está, suma un punto, está concentrado el güero, está concentrado el número 7, está observando cómo va a atravesar ese balón. En el segundo lanzamiento no consigue nada. El número 15 ahora sí, de Tamazulapan. Van a ir a sumar 2 puntos más, a ver qué acontece, a ver qué sucede. El número 15, ahí el número 9, Grandulón, ahí cuerpo a cuerpo, ahí peleando el esférico. Rigo se levanta, no consigue nada. Ahora se van 2 contra 2, el güero con el número 15, no consigue nada. El número 15 colmilludamente ahí, recuperando el esférico. Y el número 14 se aleja, le entrega el balón al número 11. Ahí obviamente el contacto del número 13 que reconoce que hizo la falta. Por eso mandan al número 11 a la línea de tiros libres. Y un cambio, dice, ahora sí. Ahí los estragos del cansancio ya están presentes en los jugadores porque han corrido, han saltado. Y cargar cuerpo a cuerpo al contrincante es muy cansado, es muy agotador. Por eso es que tienen que hacer los ajustes, los movimientos. También ya se empieza a cansar el número 11 del equipo de Tamazulapan porque no cayó la primera canasta, el primer lanzamiento. Ahí segundo lanzamiento tampoco. Ahí el número 9 recuperando el esférico. Ahí el número 13. El 13 al número, ¿qué número es este? Pepe. El número 12 exactamente ahí haciendo sus primeros movimientos con el balón y presionando fuertemente al número 13. Está presionado el número 13, ahí 13 con 13, Tama y Tlahui 13 con 13 respectivamente. Ahora va el balón, conseguir cuando menos uno de 3 y empezar a trabajar. No, se nos va la copa a la Sierra Mije, pero parece que se queda cerca. Parece que se queda cerca la Copa Mije en Tamazulapan nada más. Y eso es lo que está ya por concretarse porque solamente 5 segundos y 40 a 36 el score. Y Tamazulapan empieza a celebrar. Tamazulapan empieza porque todavía tienen la pelota en su poder. Les pertenece Tlahuitoltepec y solamente... ¿qué se puede hacer? Tratar de hacer contactos y faules rápidamente, a ver si aprovechan segundo a segundo. Este tiempo que queda es poquito, solamente 5 segundos. Parece que ya se resignó el equipo de Tlahui. No, sí siguen van a ir a presionar fuerte. Y se descontó 2 segundos. 3 segundos se descontaron. Así que se quedan con 2 segundos y con esta diferencia ya está definido. Felicidades a estos 2 equipos. El campeón de la Copa Benito Juárez es Tamazulapan. Un digno campeón y un merecidísimo subcampeón. Los amigos de Tlahui se abrazan, se conocen. Ahí saben de antemano que en cualquier lado, para cualquier lado se podía ir esta copa, pero lo bueno es que ya estaba asegurado de que se iba a ir a la Sierra Mije